Nosotros le damos la más cordial bienvenida al cuarto episodio de Interconectados. En esta ocasión trataremos el tema más complejo de las informaciones digitales, como son las fake news. En una Venezuela con mucha desinformación, las fake news cobran vida de gran manera gracias a las redes sociales y a las interfaces web. Usted es Ricardo Martínez, estudiante del séptimo semestre de Comunicación Social en la Universidad Católica Cecilia Costa de Maracaibo, por la región occidente. No vengo solo, vengo con una compañera actualmente residenciada en la región oriental, específicamente en Nueva Esparta. Ella es Karen Velázquez. Buenas noches, Karen. Buenas noches, Ricardo. Un gusto saludarte a ti y a todos los que nos ven hoy. Yo soy Karen Velázquez, estudiante de Comunicación Social en la Universidad de Margarita, Unimar. Y como dijiste anteriormente, hoy traemos un tema muy interesante que es de las fake news y les enseñaremos cómo evitar caer en ellas. Sí, es muy importante cómo aprender a detectar esas noticias falsas y evitar caer en la desinformación. Aquí trataremos muchos puntos, como son las fuentes verificables, el concepto que engloba las fake news y ejemplos vivos y recientes que se han presentado, que ha detectado el Observatorio Nacional de Fake News de Venezuela. Así, comenzamos y debemos definir qué son las fake news. Las noticias falsas son un acto de lenguaje que con la intención del engaño ponen en evidencia una definición de la realidad falsa, al igual que los actos y hechos que no se relacionan con la realidad. Para ampliar un poco más este concepto, nosotros les podemos decir que se diseñan y se emiten con la intención del engaño. Todas las noticias falsas se hacen con un propósito, y ese propósito es manipular, engañar y influenciar a las masas. Es decir, recientemente uno de los ejemplos más vivos es la misión Leña Venezuela. Fue una foto que rodó comúnmente por las redes sociales Facebook e Instagram, haciendo alusión en que en Caracas se entregaba un camión entregaba leña a todos los poblantes de un sector. Evidentemente el observatorio detectó que era falso e inmediatamente notificó públicamente que se trataba de un contenido falso. Es importante que hacer referencia que una de las cosas más comunes en nuestro país es la desinformación. También se presenta mucho, hay algo que se llama reencuadre, así lo define el Observatorio Nacional, y es que el reencuadre se define como la utilización de audios, imágenes o videos antiguos para crear un contenido falso en la realidad presente. Eso pasa mucho con los audios que circulan por WhatsApp de los altos cargos del gobierno nacional. Ese es uno de los ejemplos más vivos. Esto suele ocurrir mucho en Venezuela también, debido a que padecemos una desinformación a diario. Esto también se puede nombrar como reencuadre pasado. También podemos hacer referencia y también para que tomen en cuenta a que hay tipos de contenidos falsos. Existe el primero, que es contenido impostor, que son las fuentes genuinas que son suplantadas. Existe el contenido falso, y es el contenido genuino que se enmarca en un contexto falso. Es decir, es la transversación de nuestra información a complejidad y al bienestar, sea para bien o para mal, de cualquier institución o persona. El último es el contenido manipulado, la información o imágenes genuinas que son manipuladas. Este último se evidencia mucho en Venezuela debido a las redes sociales, ya que el ejemplo fiel son los casos del COVID diarios. En el caso de Maracaibo, el gobernador de nuestro estado anuncia que hay 200 casos activos y la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, a veces afirma que existen más de esos casos notificados en el Zulia. Por esa parte, ya las fake news hacen su aparición. Debemos buscar una fuente verificable que nos ayude a evidenciar y a de alguna u otra forma comprobar esos resultados.
Siguiendo con este tema, nos vamos a las fuentes que son verificables y no verificables. Hay una larga lista de medios o fuentes que podemos confirmar si una noticia es falsa o no. Esto depende mucho de la credibilidad de un medio de comunicación o que tenga recepción de su público en su ciudad o en su sector. Se pueden clasificar en portales web que promueven la desinformación para así hacer acto de presencia con las fake news. Uno de los sitios web que normalmente generan informaciones falsas son los sitios web que regularmente son engañosos, que se comparten en Facebook o Instagram. También los sitios web que pueden distribuir información engañosa y o potencialmente poco confiable. También sucede mucho que cuando estamos googleando, estamos investigando en Google, para la redundancia, existen muchos sitios web que utilizan clickbait. Clickbait es una técnica de redacción que consiste en crear encabezados sensacionalistas con descripciones en un enlace para captar más visitas a ese sitio web. Normalmente o comúnmente esos encabezados o esos sitios web crean esa información para transgiversarla, es decir, posiblemente si sea verdadera la información que suministran, pero crean un contenido falso al tratar de crear lo amarillista, por así decirlo. Y por último tenemos los sitios de sátiras o comedias que pueden ofrecer importantes contenidos y comentarios críticos acerca de la política o la sociedad. Creo que una buena opción para detectar las noticias falsas o para verificar esa información, podemos acudir a medios de renombre, por así decirlo, como por ejemplo el diario Nacional, tal cual, el diario Efecto Cocuyo, el diario El Pitazo, que comúnmente buscan más que todo ampliar esa información y informar a las personas en un contexto realista y basado en los criterios periodísticos. Creo que nuestra compañera Karen nos tiene más información acerca de esas fuentes verificables y cómo hacer para detectarlas y buscar fuentes que nos ayuden a comprobar esa información. Así es, Ricardo. Bueno, y para acotar un poco más de información a lo que dijiste, tenemos unos tips para saber cuándo los portales web son confiables. Primero debes fijarte en la autoría de la información, o sea, quién la escribe. Debes saber cuál es la ocupación de la persona que escribe ese tipo de noticias, si son autores calificados o valga la redundancia. El propósito que tiene la persona al informar, al dar a informar esa noticia. También tienes que fijarte si las noticias que te da esa persona las da con precisión y actualización. Debes darte cuenta que el portal web siempre esté actualizado. Tiende mucho más a darte cuenta que las noticias sean verdaderas. Pues. Okay. ¿Cómo evitar caer en las fake news? Primero, antes de compartir noticias, preferiblemente debes googlearlas para así tener en cuenta que la noticia es falsa y puedes verificarla en varios sitios de noticias. Pueden ser... Disculpa que te interrumpa, Karen, pero esto también sucede mucho cuando estamos haciendo un trabajo de investigación. Comúnmente nosotros los estudiantes en el siglo XXI está lo que se llama Wikipedia, y eso también puede ser o considerarse como contenido falso, porque cuando nosotros investigamos, separándonos un poco más de lo que es la noticia al contenido falso, debemos saber quién es el autor, quién está reseñando esa información, para nosotros saber si
¿Cuánta credibilidad posee? Ha sucedido mucho que, por lo menos en mi caso, y a compañeros también, que realizan un trabajo de investigación y a la hora de presentarlo, efectivamente, sí tiene algo de realidad la información que suministran en sus escritos, pero de alguna u otra manera se transgiversa y se crea contenido falso. Desde allí va radicando el contenido falso y allí se desprenden el contenido falso, los sitios web que los proporcionan. Entonces, con respecto a las fuentes verificables, siempre es bueno saber y indagar quién es la persona que suministra esa información. Así es, Ricardo. Bueno, otro de los tips es que siempre de buscar registro de la página que publica las noticias, para así tener en cuenta que la noticia sea verdad. Y otra de las cosas es que tienes que comprobar a través de los links y citas textuales en las páginas de información verificable. Siempre acudir a cuentas confiables o cuentas verificadas. En caso de las redes sociales, siempre debes acudir a los portales o cuentas de los perfiles que te transmiten información a diario que estén verificados. Y porque hoy en día también hacen mucho plagio de cuentas y también usan el nombre de páginas de noticias, crean redes sociales falsas. Otra de las cosas es que siempre debes desconfiar de páginas web o cuentas anónimas, porque normalmente hoy en día se basan las cuentas anónimas de difundir muchísima información falsa. Claro, porque también en el periodismo, por lo menos en el periodismo que se hace aquí en el estado Zulia, nosotros, lo digo porque ya pertenecía a un periódico impreso, nuestra fuente de información más confiable, o la que más utilizamos nosotros los periodistas, debido a los múltiples bloqueos, es Twitter, ¿ok? Entonces, nosotros usualmente, cuando una noticia se está desarrollando, tratamos de buscar información en una cuenta que nos suministre información confiable. Por ejemplo, hace poco estaba trabajando, leí en un portal web que el presidente de Colombia, Iván Duque, había renunciado. Yo dije, oye, debería ser una noticia que sobrepase, estalle en las redes, sea tendencia número 1 en Twitter en Venezuela. O sea, y empecé a indagar en la cuenta del Ministerio de Seguridad de Colombia, en su cuenta personal, y efectivamente se trataba de una noticia falsa. Allí manipulan a la población, influencian a las masas para que así se cree de zozobra y se transgiverse la información de una manera increíble. Entonces, esa sería otra de las recomendaciones que yo les daría a las personas que nos ven, que a la hora de presentar una noticia, y esto entra un poco más en lo que es la ética del periodista, seamos investigativos en el sentido de asegurarnos, comprobar la información y así ampliarle un poco más a la persona que nos lee, nos escucha o nos ve a través de cualquier medio de comunicación. Así es, Ricardo. Y aparte que hoy en día con la evolución de las redes sociales y el internet, es cuando más transcurre información falsa en estos sitios de internet. Por supuesto, hace poco en el Parque Central de Caracas habrían anunciado que la torre del Parque Central de Caracas habría sido reflejada con una imagen diabólica. Esto creó una revolución en las redes increíble. Es por eso que la voy a compartir con ustedes. No sé si la puedes ver. ¿La puedes ver, Karen?
Sí, sí, se observa bien acá. Este es el Instagram del Observatorio Nacional de Fake News. Ellos hicieron un post donde se ve que la Torre de Caracas estaba decorada con una imagen maligna. De inmediato ellos sacaron un post explicando lo sucedido, y es que esa imagen está tomada de una óptica diferente a la que de verdad es. Otra, otra de los ejemplos más fieles es la renuncia de Nicolás Maduro. Esto en algunos medios de Venezuela sonó, pero no fue una información falsa que trascendió mucho, debido a que es muy fácil, lo digo por nuestras investigaciones en Twitter, observar el Instagram o el Twitter del presidente Maduro y darnos cuenta que es falso. Ahora vamos a algo muy importante, otro ejemplo, pero esta vez transformado al WhatsApp. Comúnmente recorren WhatsApp links que ofrecen regalos, premios, diferentes tipos de bonificaciones acerca de diversas cosas. En este punto se estaba difundiendo por WhatsApp un link que Toyota estaba celebrando sus 80 años de aniversario y que iba a regalar un vehículo. Imagínate tú, al transcurrir esa noticia, las personas fueron ingresando y fue un fake nivel leyenda, como lo estipula el Observatorio Nacional de Fake News en su cuenta en Instagram. Ellos citaron en el link, en el post, que el link de varios formularios, después de compartirlos con los contactos, no fue un premio. Así lo habrían notificado muchos usuarios de la red social. Entonces, aquí está la imagen que quería mostrarles a todas las personas que nos ven. Es la Feria Socialista de Misión Leña. Esta imagen recogió de gran forma las redes sociales. Se desprendió primero con memes, seguidamente se compartió en Twitter, después en Instagram, hasta que se dio a conocer que fue totalmente falsa. Y es que eso es un camión que estaba distribuyendo pescados en una zona de Caracas. La persona que creó el contenido falso, hasta ahora se desconoce, trató de hacer un montaje con ellos y así influenciar a la población. Es importante decirles a las personas que nos ven que es muy difícil caer en una noticia falsa. ¿Por qué? Porque tenemos muchos medios para poder investigarlos y comprobar esa información. Bueno, así hemos culminado nosotros este cuarto episodio. Esperamos que haya sido de su agrado. Les invitamos a suscribirse al canal de Aula Abierta y a seguirnos en nuestras redes sociales @aulaabierta. Junto a mi compañera Karen, les demos nosotros nuestro mayor abrazo. Deseamos que cumplan las medidas de bioseguridad para evitar el contagio contra COVID-19 y esperamos que les haya gustado el cuarto episodio.